¿Qué errores no debemos cometer a la hora de realizar presentaciones económico-financieras? En primer lugar, y esto es muy propio de quienes han estudiado ADE o han estudiado económicas, pues se cae en el error de tratar de poner en una diapositiva todo el trabajo hecho en una hoja de cálculo o hecho en un informe en Word. Hay que evitar que las diapositivas sean farragosas. Recordad, tenemos que captar la atención de nuestra audiencia. Lo peor que nos puede pasar en una presentación es que se aburra nuestro auditorio, que desconecte, que no esté contento con lo que estamos diciendo. Mirad esta presentación, mirad esta diapositiva. ¿Seríais capaces de explicar en un minuto, de contar en un minuto qué es lo que estamos diciendo en esta presentación? Aquí hablamos, fijaos, de free cash flow, de beneficio antes de intereses e impuestos, de impuestos sobre beneficio, de inversión en activos no corrientes, de flujos de caja de accionistas, de necesidades operativas de fondo, etc. Y estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Si hacemos una diapositiva así, vamos a confundir a nuestro auditorio y vamos a hacer que pierdan el interés en nuestra presentación. Mirad por favor la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una explicación en informe propia para ser incluida en un formato de Word que ha sido copiada y pegada a una diapositiva. Exactamente como en el mismo caso, como en el caso anterior. ¿Podríamos ser capaces de explicar en un minuto o minuto y medio todo lo que estamos diciendo aquí? Cuando alguien empiece a leer esta diapositiva, si no es capaz de verla con claridad, lo que va a hacer es dejar de escucharnos y en ese momento habremos perdido el contacto con él. Lo peor que nos puede pasar. Por tanto, recordad estos dos errores: transponer Excel a presentaciones y transponer Word a presentaciones es un error que no debéis cometer nunca. Otros posibles errores que no debemos cometer. En primer lugar, no nos tenemos que ir por las ramas. Si vamos a hablar de análisis de liquidez, hablemos de análisis de liquidez. Si tenemos que hablar de rentabilidad, hablemos de rentabilidad. Si tenemos que hacer una introducción para dejar claro de qué vamos a hablar, hagamos esa introducción. Pero nuestro tiempo es limitado y el de quienes nos están escuchando aún más todavía. Por tanto, sed cuidadosos con este apartado. Tampoco conviene que introduzcamos demasiadas animaciones. Las diapositivas tienen que ser lo más limpias posibles y evitemos sobre todo que animaciones sonoras o muñecos que se mueven por la presentación hagan que perdamos, que nuestro auditorio pierda el hilo de lo que le queremos comentar. Otro punto muy importante: no es lo mismo normalmente el nivel de contraste y de intensidad de un color cuando lo vemos en nuestra pantalla del ordenador que cuando lo vemos, por ejemplo, proyectado en una pantalla en un aula. Debemos ser cuidadosos a la hora de elegir los contrastes entre los colores y también ser consistentes en el uso de los colores. Por ejemplo, si vamos a hablar del activo no corriente en varias diapositivas, utilicemos el mismo color para el activo no corriente en todas esas diapositivas. Adicionalmente, debemos ser muy cuidadosos con la homogeneidad, tamaño y tipo de caracteres, de cifras y letras. Una de las mayores indicios de descuido en una presentación es que estemos utilizando tipos distintos de letras o tipos distintos de números. Bien, algunos otros errores que no debemos cometer. Por favor, cuidado con la ortografía y con la sintaxis. No es de recibo una presentación donde faltan tildes, donde no están
bien puestas las comas y los puntos, donde no hacemos un uso adecuado de las mayúsculas. Por favor, cuidemos la sintaxis y cuidemos la ortografía. Por otra parte, debemos ser cuidadosos también a la hora de utilizar determinadas expresiones. Si bien tener una aproximación, llamemos informal, no está mal de vez en cuando, cuidemos en una presentación expresiones del tipo esta empresa está hecha unos zorros, el endeudamiento es bestial. Seamos cuidadosos con el lenguaje y seamos contenidos al utilizarlo. Por otra parte, debemos también tener en cuenta quiénes nos están escuchando, quiénes son los miembros de la audiencia. Si estamos, por ejemplo, tratando de conseguir un crédito ante una entidad financiera, no hace falta que expliquemos a dicha entidad cuál es el ratio de endeudamiento o cómo tenemos que calcular el valor actual neto. Ellos ya lo saben. Por el contrario, si estamos haciendo una presentación ante una audiencia no financiera, no estará mal pues dar una pequeña explicación de los conceptos que tengamos que introducir. Y finalmente, tengamos en cuenta el tiempo de que disponemos. Tenemos que estructurar muy bien la presentación de modo que ni nos quedemos cortos ni nos pasemos. Tenemos que dedicar el tiempo que nos ha sido asignado.